Prepárate, porque nuestro día de celebración está por comenzar. Bienvenidos a Sion Factor. Amós capítulo 5, verso 4, dice: pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Buscar a Dios. En la Biblia encontramos constantemente esta misma idea: busquen a Dios, búsquenme, busquen mi rostro, busquen mi presencia, búsquenme en mi palabra. La semana pasada vimos dos señales que nos indican. Hoy vamos a ver la tercera señal que nos indica que necesitamos buscar más al Señor. Si experimentas dudas y preguntas difíciles sobre Dios, esa es una señal que necesitas buscar más a Dios. Esta es la tercera señal. Si tus dudas y preguntas acerca de Dios son difíciles o no hay una respuesta, es una señal que necesitas buscar a Dios. Acompáñeme al libro de Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7, verso 18. Dice así la palabra del Señor: los discípulos de Juan el Bautista le dijeron las nuevas de todas estas cosas. Y llamó Juan a dos de sus discípulos, Juan el Bautista, verso 19, y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir, o esperaremos a otro? Verso 20 dice: cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti. ¿A quién? A Jesús. Juan el Bautista envía dos de sus mensajeros y los mensajeros se presentan a Jesús. Le dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir, o esperamos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio vista. Verso 22. Y respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Verso 23. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Mire, Juan el Bautista es uno de los más grandes profetas en toda la Biblia. Uno de los más grandes personajes en la Biblia es Juan el Bautista. Fue un hombre leal a Dios. Fue un hombre firme en sus convicciones por Dios. Fue un hombre poderoso en la predicación del evangelio. Fue un hombre ungido, fue un hombre santo, fue un hombre valiente. De hecho, ahí en el mismo pasaje de Lucas capítulo 7, pero el verso 28 dice que dijo Jesús, refiriéndose a Juan el Bautista, que dentro de los nacidos de mujer, dice, no ha habido un profeta mayor a Juan el Bautista. Entonces, Jesús consideraba una persona sumamente especial a Juan el Bautista. Era un hombre poderoso, un varón de Dios poderoso. Y en la historia de Juan el Bautista hay tres momentos sumamente memorables.
tres instantes sumamente memorables en la historia de Juan el Bautista. La primera se encuentra en Juan 1:29. Cuando Juan el Bautista está predicando el evangelio, está bautizando en el río Jordán y dice que a la distancia ve al Señor Jesús que se acercaba a él, y en ese momento recibió una revelación Juan el Bautista. ¿Cuál es esa revelación? Dice: miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí en Juan 1:33 dice que Juan el Bautista no le conocía. Juan 1:33. Juan el Bautista no le conocía. Pero dice Juan el Bautista: pero el que me envió, Dios, el Padre, dice, me dijo que Él me daría una señal para identificar al Mesías y Dios encarnado. Entonces, cuando Juan el Bautista vio a Jesús, dice que recibió esa revelación que Juan el Bautista previamente había recibido: sobre quien te diga, te dé la señal, te indique, ese es el Mesías y Dios. Por eso cuando Juan el Bautista a diario ministraba a cientos de gente, pero cuando vio a Jesús fue diferente. Fue esa revelación. Y esa revelación fue: ese es el Mesías por venir. Ese es el Cordero que quita el pecado del mundo. Ese es el primer momento memorable en el ministerio de Juan el Bautista. El segundo está en Mateo capítulo 3, verso 16. Es el mismo evento. Pero ahora Mateo añade otras incidencias en ese mismo hecho cuando Jesús y Juan el Bautista se encuentran en el río Jordán. Mateo 3:16 dice que cuando Juan el Bautista bautiza al Señor Jesucristo, dice que Juan el Bautista vio literalmente al Espíritu Santo descender en forma de una paloma y posar sobre Jesús. Primero la revelación: este es el Cordero de Dios. Lo bautiza y cuando ha sido levantado de entre las aguas, dice que el Espíritu Santo se manifestó y posó sobre Jesús. Entonces, esa es la segunda incidente que Juan el Bautista le daba evidencia de la identidad de Jesús. Él es el Mesías Dios. El tercer incidente sucedió en ese mismo evento. Se presenta Jesús, es bautizado Jesús, y en Mateo 3:17 dice que después de que vio descender al Espíritu Santo en forma de una paloma, dice que Juan el Bautista escuchó la voz de Dios, que dijo, dice que se abrieron los cielos y se escuchó la voz, Juan, que le dijo: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Tres actos sobrenaturales que cualquiera diría: bueno, con semejantes pruebas, Juan el Bautista tiene para nunca tener una crisis de fe, para nunca dudar de la identidad de Jesús. Pero esto no fue así. A Juan también le llegó el momento de atravesar el valle de la duda. Juan el Bautista, este mismo que recibió una revelación del Espíritu, ese mismo tipo de revelación que recibió Pedro cuando dijo: tú eres el Hijo del Dios viviente, que le dijo Jesús: esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos te lo ha dicho. Juan el Bautista recibió esa misma revelación: este es el Cordero de Dios. Luego vio la paloma manifestada, reposando sobre Jesús. Y tercero, escuchó una voz. Literalmente, él escuchó una voz, la voz del cielo: este es mi Hijo amado. Pero ahora encontramos a Juan Bautista en una crisis de fe. Tiene profundas dudas. No está muy seguro. Juan, mire, cuando uno lee la historia de Juan el Bautista, predomina que el mensaje de Juan era un mensaje de arrepentimiento. Que se arrepintieran de sus pecados. Era lo que predicaba: arrepiéntanse para tener salvación. Y luego los bautizaba de forma inmediata.
Y en su predicación era tan apasionado en esta idea de que las personas deben de arrepentirse de esos pecados. En ese ton, pues condena el matrimonio ilícito que tenía el rey Herodes. El rey Herodes había tomado por mujer a la esposa de su hermano. No estaban divorciados, estaban casados. Herodes le echó ojitos a su cuñada y la toma como mujer. Y se la lleva a Judea, a palacio, y la instala como su esposa, como su mujer. Por eso Juan el Bautista le dijo ahí en Marcos 6:18, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Es pecado. Ella está casada. ¿Qué pasó? Por supuesto, esto no cayó en gracia al rey Herodes ni a su esposa Herodías. E hizo arrestar y encarcelar a Juan el Bautista. ¿Para qué? Para callarlo, para que ya no anduviera más sacando sus trapitos al sol. Imagínense a Juan, porque Juan no era de los que reunía ahí 2, 3 y compartía sus inconformidades. No, él gritaba a las multitudes y le mandaba decir, ¿verdad? Públicamente. Imagínense en la calle que le griten, ¿verdad? Oye, eres un pecador. A nadie le gusta eso, y menos a un rey. Pues este rey lo manda a encarcelar para callarlo. Lo encarcela, y estando en la cárcel, Juan el Bautista es cuando tiene su crisis de fe. Es cuando comienza a dudar acerca de Dios. Este pasaje con el que acabamos de leer de Mateo, Lucas capítulo 7, en donde envía a sus discípulos, Juan el Bautista está encarcelado. Juan el Bautista está prisionero cuando envía a esos 2 mensajeros a Jesús. ¿Por qué los envía? Porque tiene una crisis de fe. Tiene dudas acerca de Jesús. Tiene fuertes dudas intelectuales. Esas dudas intelectuales son los argumentos que te hacen cuestionar lo que siempre has creído o has tomado como algo cierto. Dudas intelectuales. Él creía hace un año antes, pues él decía, este es el Hijo de Dios, él es el Cordero que quita el pecado del mundo, pero ahora ya no está muy seguro de lo que siempre ha creído. Tiene dudas intelectuales, pero también tiene dudas emocionales. El encierro, la prisión, por supuesto seguramente no lo trataba muy bien. Ese dolor de estar prisionero provocó, y por supuesto prisionero injustamente, provocó en él confusión. Esos sentimientos de dolor lo confundían. ¿Qué clase de pensamientos se imagina usted que tendría Juan el Bautista estando en prisión? ¿Qué clase de pensamientos pasarían por la mente de Juan el Bautista? Tal vez se sentía solo, abandonado en la cárcel. Quizás había estado orando a Dios y preguntarle, Padre, yo estoy predicando tu palabra, estoy haciendo lo que tú me has pedido, ¿por qué estoy en esta condición? ¿Por qué estoy encarcelado por decir la verdad? Seguramente para Juan el Bautista era difícil entender por qué su primo, porque era primo de sangre de Jesús, por qué su primo Jesús no ha hecho nada por ir a visitarlo. Estoy encarcelado y tal vez Juan el Bautista lo mismo que espero, pues es una visita de mi primo Jesús. Pero no, nada. Tal vez Juan el Bautista comenzó a considerar que él mismo era el Mesías, porque usted lo decía, que tal vez él era el mismo Mesías. Mire, la historia de Juan Bautista es una demostración de que toda persona pensante le va a llegar sus momentos de dudas. A toda persona le va a llegar
su crisis de fe. A todos van a pasar por el valle de las dudas. Oiga, pastor, pero estamos hablando de Juan el Bautista. Jesús dijo que no había otro hombre más importante que él, de los nacidos de mujer. Sí, pero Juan el Bautista también era ser humano, sujeto a pasiones como tú y yo lo estamos. Él también atravesó por severas dudas acerca de Jesús, como tú y yo atravesamos o llegamos a tener dudas acerca de Dios. ¿De dónde salió? ¿Cómo existe? ¿O cómo, en dónde vive? ¿O por qué hace las cosas? ¿Dios me escuchará? ¿Por qué Dios permite que me pase esta situación cuando estoy queriendo hacer las cosas bien? ¿Sí o no has tenido dudas acerca de las cosas, acerca de Dios, pero también acerca de cómo hace Dios las cosas? Todos los hemos tenido. Por más espiritual que sea un hijo de Dios, una hija de Dios, por más espiritual que sea, todos han de estar preparados cuando le toque pasar por el valle de la duda. Todos, por más espiritual que seas, por más preparado que estés en conocimiento, habrá momentos que vas a tener que atravesar el valle de la duda. Vas a tener crisis de fe, vas a tener dudas intelectuales, dudas emocionales en cuanto a Dios, en cuanto a la forma de hacer las cosas, en cuanto a su propia palabra. Y sabes, déjame decirte que nadie tendría que sentirse mal por tener dudas acerca de Dios. ¿Has tenido dudas acerca de Dios? Yo sí. Pero nadie debe de sentirse mal por tener dudas acerca de Dios. Nadie. Los grandes héroes de la Biblia tuvieron muchas dudas acerca de Dios. Gedeón dudó de Dios. Moisés dudó de Dios. Pablo tuvo dudas acerca de Dios. Pedro tuvo dudas acerca de Dios. El profeta Elías, otro de los más grandes personajes en la vida, tuvo muchas dudas acerca de Dios. Pero ellos, mire, ni uno de estos personajes que tuvieron dudas acerca de Dios, ni uno de ellos fue descalificado, ni uno de ellos fue apartado de la presencia de Dios, o ni uno de ellos fue menospreciado por Dios por dudar de Él, ni uno de ellos. Porque la duda, escuche bien, la duda es un proceso intelectual necesario para desarrollar tu propia fe. Por supuesto, esto no significa que no se ha de hacer nada con la duda, no. La duda tiene que ser resuelta, porque la duda significa que tienes preguntas. Y las preguntas tienen que tener respuestas, cualquiera que sea. Entonces, no se trata de decir, yo tengo dudas, entonces estoy bien, no. Se trata de tener dudas y hacer algo con ellas, algo proactivo, algo positivo con ellas ante tus cuestionamientos. Tú tienes que encontrar una respuesta, porque en el caso de no hacerlo, ¿sabes qué es lo que sigue? Si no resuelves tus preguntas, ¿sabes qué es lo que sigue si no resuelves tus dudas? ¿Sabes qué es lo que sigue si no resuelves tus argumentos o cuestionamientos acerca de Dios? ¿Sabes lo que sigue? La incredulidad, ese siguiente paso. Ahora, la duda es la antesala de la incredulidad. La Biblia sí nos advierte a erradicar totalmente la incredulidad de nuestra vida. Totalmente. La duda y la incredulidad no es lo mismo. La forma de evitar la duda es la forma de tratar o evitar la incredulidad es resolviendo la duda. La Biblia no dice no seas incrédulo, y sí dice, y si tú quieres evitar un corazón malo de incredulidad, tienes entonces necesariamente que tratar con la duda, resolver las dudas.
encontrar una respuesta a tus dudas. Una persona incrédula es una persona que desconfía y sospecha de Dios. Una persona incrédula deshonra a Dios. Por eso se nos ordena evitarla. La incredulidad deshonra a la persona de Dios. Mas no así la duda. Duda no es pecado. Ser incrédulo sí. La duda se define como un sentimiento de incertidumbre o una falta de convicción acerca de una verdad o sobre la naturaleza de algo. Eso es dudar. No me siento muy seguro. Lo que siempre he creído, ahora no me siento tan seguro de eso. Hago preguntas sobre eso, que mis convicciones. Estar indeciso es estar en duda. Estar incierto es dudar. Sentirse inseguro acerca de algo es duda. Uno de los famosos predicadores, Oswald Chambers, dijo: la duda no siempre es una señal de que un hombre está equivocado. Puede ser una señal que está pensando. La duda es algo positivo si se sabe manejar bien. La incredulidad, la naturaleza de la incredulidad es distinta. ¿Sabe por qué? Porque el estado de incredulidad menosprecia a Dios. Menosprecia a Dios. Por eso se ha de evitar. Una persona incrédula se niega y se resiste a creer. Esto a pesar de que tiene información, se resiste y se niega a creerlo. La duda, por supuesto, es falta de fe. Se empeña en su falta de fe. Se afirma en su desconfianza y sospecha de Dios. Eso es incredulidad. La incredulidad deshonra a Dios. La duda, caso contrario, nosotros no debemos de ver la duda como un enemigo. A la incredulidad sí. La incredulidad es nuestro enemigo y es enemigo de la fe. Pero la duda no. La duda no es lo opuesto a la fe, sino que de hecho es un elemento para hacer crecer la fe. Lo contrario a la fe es incredulidad, agnosticismo o ateísmo. Eso sí es lo opuesto a la fe. Incredulidad, agnosticismo o ateísmo. Mas no así la duda. La duda en realidad puede ser algo muy bueno. Escuche bien, puede ser algo muy bueno si buscas las respuestas en el lugar correcto, en la persona correcta. Pueden ser algo muy bueno. Porque ¿sabes qué? La duda tendría que obligarte a buscar una respuesta, a investigar, indagar, saber algo más que carece. Frederick Buechner, teólogo y predicador estadounidense, él dijo: las dudas son las hormigas en los pantalones de la fe. La mantienen despierta y en movimiento. Entonces, amadas y amadas, el problema no es tener dudas. El problema no es tener dudas acerca de Dios. ¿Sabe cuál es el problema? Permanecer indefinidamente con las dudas. Ese es el problema. Permanecer indefinidamente con las dudas. No hacer nada con ellas. No buscar respuesta. Ese es el problema para ti. Ese es el problema para todos. La duda indefinida, ¿sabes lo que hace la duda indefinida? Te pone al borde del precipicio de la incredulidad. Cuando tú no haces nada por resolver tus dudas, te pone al precipicio de la incredulidad. Cada vez que tienes preguntas acerca de Dios y no buscas respuestas, ¿sabes?
estás poniendo en riesgo tu lealtad a Cristo. Cuando tienes dudas y no las resuelves de forma inmediata, estás poniendo en riesgo tu seguimiento al Señor Jesús. Ese es el problema. No hacer nada con las dudas, simplemente quedarte ahí pensando de que se puedan resolver solas. O en algunos otros casos lo oculta, lo trata de sofocarla o trata de suprimirla. Pero cuando uno no busca las respuestas y ahí se quedan de forma permanente las dudas, esa duda se va a enconar en el corazón hasta que explote en incredulidad. Sí, entonces la duda puede ser destructiva si no la tratas. Entonces la buena noticia para ti es que tú tienes el control de tus dudas. Tú estás en control de tus pensamientos. Tú estás en control de tus emociones. Tú decides qué hacer cuando tienes dudas. Tú decides cómo manejarlos. Tú decides si tus dudas van a ser tu maldición o tu bendición. Tú decides. Si tú tienes dudas sobre el álgebra, tú no vas a buscar en el libro de biología o en el libro de civismo, ¿verdad? Si tú tienes dudas sobre álgebra, no vas a ir a buscar al mecánico, no vas a ir a buscar al maestro de educación física, no vas a buscar al albañil o al diseñador de modas. Si tú tienes problemas de álgebra, ¿a quién buscas? Pues al maestro de álgebra o a los libros de álgebra para contestar tus dudas de álgebra. ¡Lógico! ¿O no es así? Si tú tienes dudas de Dios, ¿dónde tienes que ir a buscar? ¿En los libros de ovnis? ¿En el libro del Código Da Vinci? ¿En el libro de un famoso ateo o agnóstico? ¿Dónde uno tiene que ir a buscar a responder sus dudas? Pero muchos hacen eso. Tienen dudas acerca de Dios y buscan material que refuerce sus propias dudas. Si alguien va a hablar de Dios, pues ha de ser Él mismo y en los medios que Él nos pone para que nosotros le conozcamos y sepamos más de Él. ¿Tienes dudas acerca de Dios? ¿No le vas a preguntar al diablo? ¿Qué hizo Juan el Bautista ante sus dudas? ¿Qué hizo? ¿Los dejó a ver qué se me va a pasar? Dejó a ver si hay una revelación especial. Señor, quítame mis dudas. Fíjense bien, ¿qué es lo que hizo Juan el Bautista? ¿A dónde fue por las respuestas? ¿A quién acudió? A Jesús. Bueno, a él hubiera gustado ir personalmente a preguntarle a Jesús, pero no podía, ¿se acuerdan? Estaba encarcelado. Y él, cuando tuvo sus dudas, él ya no estaba muy seguro. Por eso, ¿cuál fue la pregunta que le mandó preguntarle a Jesús? ¿Cuál fue? ¿Eres tú el Mesías o esperamos a otro? Recuerden que un tiempo atrás había recibido 3 señales de que él era el Mesías y Dios. Pero ahora manda a preguntar si es el Mesías o esperamos a otro. Pero él hizo lo correcto con sus dudas. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer cuando tú tengas dudas acerca de Dios. Busca en la fuente correcta, en el lugar correcto y con la persona correcta.
Seguir a Jesús no significa que serás una persona que nunca va a tener dudas. Todos en algún momento vamos a tener dudas y crisis de fe. Todos vamos a atravesar por el valle de las dudas. Va a haber muchos periodos de oscuridad espiritual. Habrá momentos tan confusos y tan desafiantes que inevitablemente vas a comenzar a cuestionar en tu mente si lo que has creído acerca de Dios es verdad. Va a llegar ese día. Pero eso no te hace un mal creyente, eso no te hace un mal cristiano, eso no te hace un mal hijo o una mala hija de Dios, eso no te hace un mal seguidor de Jesús. Pero el desafío para ti sí es que cuando comiences a dudar acerca de Dios, el desafío para ti será ir con la persona correcta, ir al lugar correcto e ir a la fuente correcta. Busca tus respuestas en la meditación de la palabra de Dios. ¿Tienes dudas acerca de Dios? Pues encuentra las respuestas aquí. No busques en otros lugares. Dios, mire, solamente Dios nos ha dado dos medios para entender lo que es Él o sus atributos. Dos medios, nada más. Su palabra escrita y en lo que ha creado. ¿Tienes dudas acerca de Dios? Bueno, observa la naturaleza, cómo funciona. Obsérvala. Ese es otro medio que Dios nos ha dejado para conocerlo a Él. Ora. De eso se trata. La tercera señal, recuerden, la tercera señal que es tiempo de ir a buscar a Dios es cuando tengas dudas y cuestionamientos fuertes acerca de Dios, es tiempo de buscar más a Dios. Dios las permite. ¿Usted cree que Juan el Bautista no oraba diariamente, Señor, quítame estas dudas? Señor, dame una revelación otra vez. Déjame escuchar otra vez esa voz que me decía, este es mi hijo amado, otra vez. ¿Usted cree que no lo pidió Juan el Bautista? No hubo respuesta. Y no la hubo, ¿sabe por qué? Porque manda a preguntarle. A veces uno hace eso, ¿verdad? Señor, quítame mis dudas. Y ya. Y espera, o simplemente no ora, espera que solas se resuelvan. Pero Dios permite que tú tengas dudas fuertes acerca de Él con esa intención. ¿Cuál es esa intención? Buscarlo. Ahora, el nivel espiritual de Juan el Bautista era elevado, pero aún él necesitó buscar más de Dios. Necesitó buscar a Dios más. ¿Tienes tú dudas acerca de Dios? Ahorita, ¿tienes dudas acerca de Dios? Esa es una señal para ti de decir, es tiempo de buscar más intensamente a Dios. Voy a dedicarle más tiempo a leer la Biblia, a buscar mis respuestas ahí, en oración que el Señor me hable. Voy a poner atención a las predicaciones, porque es otra forma en que Dios habla y te da las respuestas. Ten en cuenta esto. La fe siempre busca a Dios. Miren, contrario a lo que muchos enseñan y creen, la fe no busca cosas. La fe no busca cosas. Es lo que nos han enseñado por muchos años. La fe no busca cosas o bienes. La fe tiene como propósito enfocarnos, concentrarnos, comprender y acercarnos más a Dios. Ese es el propósito de la fe. Por eso Dios la puso una mínima allí en el corazón de nosotros para que la podamos desarrollar y hacerla crecer.
Hebreos 11.1, y es la famosa cita que todos acuden para definir la fe. Hebreos 11.1 dice: la fe es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Para empezar, no habla de cosas ese pasaje. No habla de cosas. Si tú deseas algo, un carro, espéralo. ¿Quieres tu sanidad? Visualízate y espérate ser sano. No, la fe no busca cosas. Fe significa, es aquella estabilidad mental que te mantiene firme en tu seguimiento a Jesús. Eso es fe. Estabilidad mental que te mantiene firme en tu seguimiento a Jesús. No habla de cosas. No son cosas. No esperamos algo. Esperamos a alguien. Es pues la fe la certeza de lo que se espera. No son cosas. No es algo, es alguien. Hebreos 11.6. ¿Qué dice Hebreos 11.6? Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios, ¿qué dice allí? Crea que existe y es galardonador. ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? A quien lo busca. La fe te acerca más a Dios. Y un potencializador de la fe es dudas resueltas. ¿Quieres crecer en tu fe? Cuestiónate, pero búscate preguntas. Cuestiónate de dónde, por qué Dios, cómo existe Dios, de dónde salió. Pregúntate. No le tengas miedo a eso. A Dios no le ofende. ¿Cómo sé que esto es la palabra de Dios? ¿Te has preguntado? ¿Cómo sé que esto es la palabra de Dios? Pregúntate. Precisamente lo que hace cuando uno tiene dudas y se cuestiona a uno mismo, es que te cuestionas acerca de lo que siempre has creído, pero buscando a la vez la misma intención de tener respuestas, y las encontramos. Pregúntate, ¿por qué creo lo que creo? ¿Por qué creo en Jesús? ¿Por qué vengo a la iglesia? Pero no te quedes, ay, sí, ¿para qué vengo? No es la intención. Ay, sí, ¿para qué vengo a la iglesia? Es cierto, ¿verdad? Es pura molestia, me quedo más a gusto. No, espérame. Pregúntate, ¿por qué vengo a la iglesia? Y la respuesta, ¿dónde la debes de encontrar? En su palabra. Y Hebreos dice, no dejemos de congregarnos. Entonces, ¿por qué me he de congregar? Luego Hebreos también señala, el mismo pasaje, de que es para estimularnos y exhortarnos a seguir adelante en el camino del Señor Jesús. Entonces, ¿por qué vengo a la iglesia? Para ser estimulado y animado en mi lealtad a Jesús. No vengo por quedar bien con alguien. No vengo para que me vean cuán guapo o hermosa me veo el día de hoy. No vengo para socializar. Vengo a ser estimulado, animado, exhortado. Vengo a tener un mayor entendimiento. Y luego dice ahí el pasaje, cuanto más vemos que el día se acerca. Luego Hebreos habla también de cuidarnos de no deslizarnos o apartarnos. Entonces es lo que hace la congregación o una comunidad cristiana. Por eso venimos aquí. Entonces cuestiónate, pero encuentra inmediatamente dudas. Ve a la fuente correcta, ve a la persona correcta y al lugar correcto. La palabra de Dios. Mire, la fe se manifiesta, ya voy a terminar. La fe se manifiesta
cuando en un momento dado de nuestra vida nos alejamos 1 milímetro de la presencia de Dios, 1 milímetro. Nos alejamos 1 milímetro de la presencia de Dios. Pero después nos encontramos, nos volvemos a encontrar y nos acercamos más a Él. Así se manifiesta la fe. Juan el Bautista salió de la cárcel. Ahora, recibió él las respuestas. Sí. Recibió las respuestas. Pero Juan el Bautista salió de la cárcel porque resolvió sus dudas. Ojo ahí. Es más, Juan el Bautista nunca salió de la cárcel ya. Murió en la cárcel decapitado. Pero ¿cuántos creen que la cárcel le supo diferente a Juan el Bautista? Le supo diferente. No es lo mismo estar encarcelado, dudando de Dios, dudando de todo, dudando de todo lo que has hecho, de todo lo que has trabajado. Y aparte la situación de cárcel. No es lo mismo estar en esa situación de cárcel, pero con tu fe rebosante. No es lo mismo estar encarcelado y haberte acercado más, entendido más de Dios, haber conocido algo más de Dios en tu presencia. Claro que sabe diferente. Claro que las pruebas y luchas saben diferentes cuando uno está más cerca de Dios. Claro que sí. ¿Qué te quiero decir con esto? De que tal vez estés en un momento crítico, en lo financiero, en lo emocional, en lo familiar, y tengas dudas. Lo que te quiero dar a entender, y esto que quede muy claro, es de que si tienes dudas, eso no significa que se van a acabar o se va a terminar el problema, Que quede claro. Pero estoy seguro que te vas a ver diferente esa prueba. Te vas a ver diferente. ¿Qué es lo que hizo Jesús ante la duda de Juan el Bautista? Lo regañó, lo censuró, lo descalificó Jesús a Juan el Bautista porque le mandó preguntar. Fíjese que el pasaje ahí dice, en Lucas 7, 20, 21, dice que los 2 mensajeros le dijeron a Jesús: oye, Jesús, venimos de parte de Juan el Bautista a preguntarte esto, ¿eres tú el Mesías o esperamos a otro? Jesús no le respondió, pero no porque estuviera molesto, no porque estuviera en contra de lo que Juan el Bautista hizo, no. ¿Qué fue lo que hizo? Dice que sanó enfermos, liberó endemoniados, dio vista ciega. O sea, hubo actos sobrenaturales que demostraban quién era él. Entonces le dijo: vayan y díganle a Juan el Bautista lo que han visto y lo que han oído. ¿Qué es lo que hacía Jesús? A Juan el Bautista lo quería afirmar en sus creencias más básicas. Le dijo: miren, el testimonio de que yo soy el Mesías y Dios es lo que yo hago. Y Juan el Bautista entendió el mensaje. Este es el Mesías. Termino con esto. Tus dudas acerca de Dios y de su palabra te han de impulsar a buscar más a Dios. Búscalo. Puesto de pie.